Muy buenos días, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a este programa, Los Desayunos de Canal 3 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal3digital.com. Esta mañana tenemos a la doctora Catalina Cárdenes, doctora del Centro de Salud de Atención Primaria de Arguineguín. Muy buenos días, doctora. Muy buenos días. Hoy vamos a hablar con la doctora Cárdenes de la patología del tiroides. Patología del tiroides efectivamente es una patología muy frecuente en la medicina de atención primaria, en el día a día de los centros de salud y muchas veces desconocida o difícil de diagnosticar porque digamos que los síntomas van transcurriendo de una manera un poco muy lento, un poquito despacio, y para llegar digamos al diagnóstico exacto pues tenemos una que sospecharlo y otra pues que hacer una serie de pruebas que es de las que vamos a hablar a continuación. Hay que, digamos, decir que la patología del tiroides es, por supuesto, más frecuente, digo por supuesto porque ya en otras veces lo he comentado, más frecuente en el sexo femenino y con unas consecuencias pues que ya iremos comentando más adelante. La patología del tiroides está constituida por un grupo de trastornos de prevalencia incierta, aunque elevada. O sea que no se sabe exactamente el número de casos porque en muchos casos lo que está mal diagnosticada porque hay muchas personas que achacan, por ejemplo, el aumento de peso al parto y a lo mejor es a una alteración efectivamente del tiroides en sí, no le van dando importancia hasta que, digamos, tiene unas consecuencias más importantes, ¿no? Es más frecuente en el sexo femenino, como ya decía antes, y más también si tiene antecedentes familiares. Las manifestaciones clínicas son inespecíficas, variadas y de instauración lenta, por lo que es frecuente que el diagnóstico sea casual y se establezca con retraso. Al ser pues unas manifestaciones un tanto ambiguas, eso que la paciente te cuenta pues que bueno, que ha aumentado un poquito de peso, que le cuesta más hacer las cosas, que ya, sobre todo muchas pacientes lo que te dice, ya no soy la misma que era antes, ¿no? Y eso coincide después de quizás de un parto, ¿no? Entonces, claro, tú de entrada pues no le das esa gran importancia porque digamos que nadie es el mismo o es la misma después de un parto, porque ya tiene que ocuparse de un niño, porque bueno, el estrés añadido, las malas noches y demás, y el aumento de peso que añadido al que tú durante el embarazo pues no digamos, no le damos tanta importancia como le deberíamos de dar en realidad. El estudio de la función tiroidea debemos de realizar una correcta anamnesis y exploración física. En cuanto a la determinación del laboratorio, tenemos que medir la TSH, que es el test inicial y la determinación más útil para el diagnóstico de alteraciones funcionales tiroideas. Es la prueba de mayor sensibilidad y especificidad. Valores entre 0,15 y 16 con variaciones dependientes de eso, digamos, estaría dentro de las normales. La T4 libre es el mejor test ante la sospecha de hipertiroidismo, menos influenciada que la T4 total. La T3 es útil en determinadas entidades poco usuales. La T3 y T4 identifican el estado funcional del tiroides. En cuanto a los anticuerpos antitiroideos, son útiles para el diagnóstico de tiroiditis autoinmune de Hashimoto y en la evolución de la enfermedad de Graves base 2. Debe hacerse sistemáticamente en los casos de hipotiroidismo. Pero para ello, quizá yo muchas veces lo suelo pedir ya cuando hay antecedentes de aumento de alteración de la TSH, pero antes tienes que pedir la TSH porque si no te da alterada no puedes pedir los anticuerpos antitiroideos. Otras determinaciones son la tiroglobulina, que aparece en el carcinoma diferencial de tiroides, la calcitonina, que sirve de diagnóstico y seguimiento del carcinoma medular de tiroides. Hay que decir que también es verdad que bueno que nosotros pues debido pues a la lista de espera que tienen pues los endocrinos y muchas veces pues nos vemos un poco limitados, sobre todo porque tenemos endocrino consultores, no tenemos la posibilidad de desviar a un endocrino en el CAE de vecindario. Entonces siempre tenemos que esperar a que venga el endocrino consultor del centro de salud y que nos valore más o menos y explicarle al paciente cómo es esta situación en la nueva etapa, digamos, de esta especialidad, que es la de endocrino consultor, que no equivale a que el endocrino vea cuando va al centro de salud al paciente, solo ve, digamos, la interconsulta que nosotros le enviamos con los datos que tiene ese paciente y es lo que nosotros después le tenemos que transmitir al mismo.
Por tanto, es una situación un poco complicada, diferente, porque, bueno, que está dando resultados en muchos sitios, pero que yo muchas veces tampoco no la termino de entender, porque a veces el paciente necesita también hablar con el endocrino. O sea, aunque tenga un hipotiroidismo, que es una patología que, bueno, que de entrada es sencilla y que tiene tratamiento y demás, pero la tranquilidad que le puede dar el especialista no se la damos los médicos de primaria. Pero bueno, es lo que, como digo yo, es lo que hay actualmente y tenemos que adaptarnos. En cuanto a la analítica inicial para descartar la patología tiroidea, debe incluir únicamente la determinación de la TSH y esta más la clínica, vamos a lograr etiquetar a la mayoría de los pacientes. O sea que nosotros tenemos que pedir la TSH y tenemos que pedir una analítica normal y fijarnos muy detenidamente en la clínica que presenta el paciente. Pruebas de imagen. La ecografía tiroidea permite valorar el tamaño del tiroides y la presencia de nódulos a partir de 2 milímetros. Nodular o difuso, sólido o líquido, como sean los nódulos, sirve para dirigir la punción, aspiración con aguja fina. Hay que decir que es verdad que esta prueba, si bien la podemos pedir nosotros, es una prueba que tarda bastante, con lo cual es conveniente que en el caso de que haya que pedirla, pues que la pida el endocrino consultor, que le va a tardar menos, o el endocrino, o si en el caso de que nos lo vean en endocrinología normal. Sirve para seguimiento de la patología, pero no discrimina entre benigno o maligno. La prueba más importante dentro de la valoración morfológica es esta, quizás. Permite diferenciar nódulos calientes de nódulos fríos, que ya veremos más adelante. Pasamos a la gammagrafía tiroidea. Útil el diagnóstico diferencial del hipertiroidismo y de elección para detectar tejido tiroideo ectópico, o sea, tejido tiroideo localizado en otro sitio alejado del normal, ¿no? El TAC y la resonancia son útiles en masas en cuello y mediastino, y la punción aspiración, que digamos que es la mejor prueba diagnóstica en la patología nodular tiroidea. O sea, la punción aspiración, por eso se dice que una eco dirigida hacia una punción aspiración es lo que nos da el diagnóstico definitivo de la patología exacta tiroidea. Por tanto, como vemos, no es una patología tan sencilla que podemos decir, bueno, de entrada con la clínica y la TSH pues ya tenemos, pues no. O sea, tenemos para empezar a estudiar a ese paciente. Después, lo que ocurra, o si tiene un nódulo y demás, tenemos que nosotros seguir y el endocrino con nosotros, junto con nosotros, estudiando a ese paciente. Pacientes en los cuales está indicado realizar las pruebas tiroideas son pacientes con sospecha de disfunción tiroidea, aquellos pacientes que tienen bocio, que tengan dilipemia mayor de 300 miligramos por decilitro, que tengan una anemia refractaria, muy importante porque el hipertiroidismo trae como consecuencia la anemia de las enfermedades crónicas, taquiarritmia refractaria, uso de determinados fármacos como son el litio, la miodarona. Y en cuanto a la morfología tiroidea, tenemos que hay diferentes clasificaciones, ¿no? Tenemos una que, bueno, da, si no hay nada palpable, no visible, sería el estadio 0. El 1A cuando no visible, no se evidencia nada visible, pero se palpa, o sea, no lo ves tú por fuera, ¿no? Cuando tú miras a la persona, porque muchas veces tienes a la persona delante y tú te quedas mirando y dices, tiene algo en el tiroides, ¿sabes? Tiene una patología de tiroides y ya tú la ves. Entonces estaría ya en el estadio 1B, visible con el cuello en extensión, algo aumentado de tamaño a la palpación. Visible en la posición, que puede ser visible en la posición normal o visible a distancia, que es un bocio grande. Ya cuando ya se llega a la situación de un bocio grande, pues ya también es verdad que muchas veces tienen crecimiento rápido algunos bocios, pero otras veces es que la propia paciente lo va dejando un poco porque por miedo en muchos casos, ¿no? Si voy al médico me va a pedir pruebas, me va a mandar un quirófano, sabes que todas estas cosas pues hacen que efectivamente que no se acerquen a un centro de salud. Según la clasificación de la OMS de 1994, tenemos el estadio 0, que sería ausencia de bocio. El estadio 1, tiroiditis palpable pero no visible con el cuello en posición normal. Y el 2, que sería el tiroides visible con el cuello en posición normal. En atención primaria, la patología tiroidea puede abordarse en 3 grandes grupos. Sería la hiperfunción tiroidea, la hipofunción tiroidea o el hipotiroidismo,
y los cambios morfológicos de la glándula, que sería el bocio y los nódulos tiroideos. Por un lado tenemos la hiperfunción, el hipertiroidismo, el hipotiroidismo y digamos lo que es el aumento de tamaño de la glándula, que en muchos casos pues no está relacionado digamos, con una hiper o hipofunción. A veces simplemente aumenta de tamaño y es un bocio normotiroideo. En cuanto a los bocios, la definición, digamos que es un aumento de tamaño del tiroides y este puede ser difuso o nodular. El desarrollo de uno o varios nódulos no se suele llamar bocio, a no ser que se produzca como crecimiento más o menos extenso de la glándula. Por tanto, tenemos que si tú tienes un nodulito ya no es un bocio, porque el bocio es el aumento del tamaño en sí de la glándula. En cuanto a los bocios, tenemos el bocio simple, que es un aumento de la glándula tiroidea con función normal y autoinmunidad negativa. Hay dos tipos, el endémico y el esporádico. En cuanto al endémico, la prevalencia es en la población infantil de 6 a 12 años del 10%. El esporádico más frecuente en mujeres, 6 a 7 sobre un varón, quiero decir 6 a 7 mujeres, en relación a un varón, aparece en la pubertad y tercera y cuarta década de la vida, que esta es la que coincide además que es la época donde las personas pues se quedan embarazadas, las mujeres se quedan embarazadas y tienen sus hijos. Quizás por eso muchas veces el embarazo actúa como desencadenante a ser de origen autoinmune de ese bocio, de esa patología, digamos, de tiroides. El bocio nodular, cualquier masa que produzca asimetría de la glándula tiroidea, pues tenemos ese tipo de bocio. En cuanto a la epidemiología, el bocio endémico es la patología tiroidea de mayor prevalencia mundial, o sea, llega a ocupar un 7% de la patología tiroidea. La prevalencia de nódulos en la población general es del 4 o 7% y la incidencia es mayor en zonas endémicas. El 5% de los nódulos son malignos, por eso mucho cuidado cuando aparezca un nódulo y no decir, bueno, pues ya irá cambiando de tamaño, porque sí, lo van dejando. Sí, lo van dejando, bueno, y para saber que es un nódulo, aparte de que se palpe, pues hay que hacerle una eco, y una eco con punción, aspiración, y todo esto, pues yo digo que siempre que todo esto es muy complicado y que tiene que ir vía, digamos, endocrinología, lógicamente. Los cánceres más frecuentes de tiroides son el papilar y el folicular, que habitualmente tienen buen pronóstico. Eso sí que es verdad que en cuanto a la patología maligna de tiroides tiene muy buen pronóstico, con lo cual prácticamente quitando la glándula, como veremos ahora, pues ya está. En cuanto a la etiología, la deficiencia crónica de yodo es la principal causa de bocio endémico, aunque son importantes los factores genéticos y elementos bociógenos en la dieta, que en España, bueno, las zonas más afectadas son Andalucía, Asturias, Cataluña, Extremadura, Galicia y Castilla. El bocio multinodular suele ser debido a un bocio evolucionado por déficit de yodo. El tratamiento, tenemos el tratamiento no farmacológico, consumir sal yodada. El aumento de yodo lleva a aumento de la patología autoinmune de tiroidea. El bocio simple se trata con cirugía por estética en muchos casos, pero no tiene por qué, en realidad no hay por qué intervenirlo, ¿no? Sino simplemente se le da medicación y ya está. Y los bociógenos naturales, que son la mandioca, las coles de Bruselas, el repollo y la coliflor, hay que disminuir su consumo, se recomienda la disminución de su consumo. Esto digamos que son las medidas que se recomiendan no farmacológicas. En cuanto a las medidas farmacológicas, el bocio simple endémico difuso, eutiroideo, digamos que es más del 5% de la población infantil, habitualmente no se trata, salvo en zonas deficitarias, simplemente dando yodo con los alimentos, sal yodada. En cuanto al bocio simple esporádico, es de causa desconocida o tiroiditis de Hashimoto, puede ser la causa, y hay que darle la levotirosina. En cuanto al bocio multinodular, por supuesto también levotirosina. Un nódulo solitario, hay que hacer la punción aspiración para ver si es maligno y tratamiento es quirúrgico. Si es benigno, el tratamiento es supresor también con la levotirosina. En cuanto al carcinoma tiroideo, hay que hacer una tiroidectomía total,
con administración posterior de radio, yodo y sustitución con la levotirosina, con la hormona sustitutiva. En cuanto a la derivación, pues vemos que hay que derivar urgente si hay sospecha de tiroiditis aguda o supurativa, que aunque es muy infrecuente, es muy grave. Entonces, cuando nosotros nos planteamos, viene una persona con una patología tiroidea y nos planteemos derivarla de manera urgente, no al endocrino, tendría que ser al hospital, tendría que ser en estos casos, cuando es una tiroiditis aguda, que la persona se encuentra muy mal, o cuando es una tiroiditis inflamatoria supurativa. Preferentes serían todos los pacientes con nódulo tiroideo y sospechosos de malignidad. En cuanto a las actividades preventivas, hay que suplementar con sal yodada al 0,01% y a las gestantes también. ¿La que está embarazada? Exacto. Después de la introducción de un programa de yodación se detecta aumento de la incidencia de hipertiroidismo, o sea que digamos que esa es el otro lado, sí, en la otra cara. Cribado de trastorno tiroideo, cribado de hipotiroidismo congénito en recién nacido en la primera semana de vida, sabe que se hace una prueba para ver si tiene hipotiroidismo y es la prueba de talón que es tan conocida. Sí. No se recomienda el cribado generalizado en el adulto, por tanto se hace en el recién nacido pero no en el adulto. En cuanto al hipotiroidismo, la definición tenemos que es la disminución de la producción y secreción de tirosina T4 y del triyodo tironina T3. La más frecuente de las veces se debe a la alteración de la glándula tiroidea, que sería un hipotiroidismo primario que cursa con aumento de TSH. Es el que nosotros vemos que hacemos la analítica, pedimos la TSH y está la TSH aumentada. Y eso se debe a que hay una alteración a nivel de la glándula. Con menor frecuencia se debe a una disminución de la estimulación tiroidea por la TSH. Hablamos entonces de hipotiroidismo secundario o terciario. En cuanto al hipotiroidismo primario, es la forma más frecuente del hipotiroidismo. Se debe a una afectación primaria de la glándula tiroidea, afecta al 1 al 3% de la población general y representa el 95% de todos los casos de hipotiroidismo. O sea que son, digamos, lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Digamos que son esas personas efectivamente que te acuden a consulta, que les ha cambiado pues lo que la señora muchas veces comenta, ¿no? Que es un poco su metabolismo, que están un poco más lentas, un poco más llenitas de alguna manera y cuentan eso, pues que ya no tienen la misma actividad que tenían anteriormente. Muchas veces lo achacan anterior a un embarazo porque se produce en algunos casos después del embarazo. El hipotiroidismo central representa el 5% restante de las causas de hipotiroidismo. Se debe a una alteración hipofisiaria que provoca disminución de la secreción de TSH, hipotiroidismo secundario, o una alteración hipotalámica que provoca una disminución de la secreción de TRH. Cuando el hipotiroidismo se manifiesta a partir del nacimiento y causa trastorno del desarrollo, se llama cretinismo. Es una palabra un tanto, digamos, que nosotros después utilizamos en la vida adulta, pero viene de ese déficit hormonal al nacer, que luego genera, digamos, un trastorno de desarrollo psicomotor. Por tanto, por eso lo usamos después con otro sentido. El cretino. El cretino típico. Etiología. En cuanto a la etiología, tenemos que el hipotiroidismo primario se puede deber a una deficiencia de yodo, la causa más frecuente en el ámbito mundial. Tiroiditis crónica autoinmune de Hashimoto, causa más frecuente en áreas no deficitarias de yodo. Esta se ve bastante aquí. Bueno, bastante. Las he visto yo aquí en Canarias, en el sitio donde yo trabajo, bueno, en el sur. Hipotiroidismo iatrogénico, postiroidectomía secundario a tratamiento con yodo 131 tras radiación externa del cuello. Hipotiroidismo, yodo inducido y fármacos que pueden ser el yodo, el litio, la miodarona. Defectos hereditarios en la síntesis de hormonas, agenesia tiroidea. En cuanto al hipotiroidismo secundario, puede ser debido a un déficit de TSH. La causa más frecuente es el adenoma hipofisiario, la necrosis hipofisiaria, traumatismo y nada más. Eso. Se quisieron pegar las hojas, ¿verdad?
En cuanto a la clínica, vemos que los síntomas que presentan suelen ser debilidad, letargia, fatiga, hablar lento, se hace un hablar más lento, hay alteraciones de la memoria, pérdida de memoria y depresión. Es curioso porque a mí sí que me llamó la atención cuando yo empecé a ver muchas depresiones y luego, bueno, pues yo estuve rotando un tiempito en la unidad de salud mental y el psiquiatra me decía que siempre a las depresiones había que pedirle la hormona tiroidea porque justamente puede ser la causa de una depresión. O sea, aquellas personas que digamos que no les hemos hecho ninguna analítica, sino que te acuden diciendo que se encuentran mal, que su estado de ánimo es bajo o que, vamos, que no se encuentran, digamos, bien y nosotros le ponemos un tratamiento y demás, no le estamos tratando porque igual le estamos dando un tratamiento para unos síntomas que aparentemente son depresivos y en realidad lo que tienen es una alteración del tiroides. Por tanto, sospechar siempre que puede haber una alteración del mismo y hacer la TSH. La piel suele ser seca y áspera, con hinchazón de las extremidades inferiores y cara. El pelo suele estar seco, áspero y débil, con caída del cabello. También es muy frecuente que cuando comienza el hipotiroidismo, las pacientes se quejan de que se le cae el pelo, ¿no? Y que la piel, también que la piel seca, pero ese quizás es un síntoma que ven más tarde, ¿no? O no se dan cuenta, ¿no? Hay que tener en cuenta que como vivimos en un clima que hay mucho sol y ahí están acostumbrados a ponerse crema y demás, pues no, de entrada pues no es de lo que más se dan cuenta. Hay una gran intolerancia al frío con disminución de la sudoración. En cuanto a los signos que presentan, suele presentar bradicardia, disminución de la tensión, hipotermia, piel seca y engrosada, que decíamos antes, y disminución del pelo frontal. Suelen presentar también mixedema en fases avanzadas con facies hipotiroidea, la típica facies con los ojos muy salidos y demás. En cuanto al diagnóstico, fundamental hacer la cifra de TSH en sangre y el tratamiento es restaurar el estado eutiroideo con la levotirosina sódica. En el embarazo es necesario incrementar la dosis hasta en un 30%, o sea que hay que dar el tratamiento en el embarazo porque muchas veces la duda de muchas embarazadas es, ¿pero me lo tomo en el embarazo? Digo, por supuesto, porque es peor las consecuencias de no tomárselo que de tomárselo. En cuanto al hipotiroidismo subclínico, ese se da bastante también y ese, digamos que para mí es el gran caballo de batalla porque presenta asintomatología, están completamente asintomáticos, pero tienen un aumento de TSH con niveles normales de una tiroidea. Digamos que en estos casos yo muchas veces lo que hago es que sí que lo derivo al endocrino consultor y que de alguna manera decida qué se va a hacer con ese paciente, ¿no? Normalmente lo que nos recomienda es que repitamos de nuevo las pruebas y que las vayamos repitiendo cada cierto tiempo para ver cuándo ese hipotiroidismo subclínico pasa a presentar clínica, ¿no? Y en cuanto a la tirotoxicosis o síndrome de hipertiroideo, sería un hipertiroidismo que se caracteriza por un aumento mantenido de síntesis y secreción de las hormonas tiroideas en la glándula tiroidea. O sea que el tiroides, la patología del tiroides es una patología importante aquí en Canarias, ¿no? Sí, sobre todo yo pienso que también porque si ya en Canarias todos tenemos la idea de que la mujer pues cuando da luz después se queda gordita y se queda más lenta y en muchos casos yo he descubierto, por ejemplo, ahora que sí que le estoy haciendo la TSH, antes había más restricciones para hacer la TSH. Ahora que se le puede hacer a todo el mundo, he visto como personas que habían aumentado de peso después de tener a sus hijos, he pasado pues años que no se le hacía las hormonas tiroideas, pues presenta una alteración de la TSH. Quizás ahí estuviera el origen, ese que refieren de que es el lentecimiento, la pérdida de memoria, el aumento de peso, la caída del cabello, que nosotros vamos, o la depresión típica, ¿no? Hay una depresión típica que aparece también después del parto, que no es depresión postparto, y que nosotros tenemos que investigar a qué se debe, ¿no? Importante y que afecta mucho a las mujeres, ¿no? Más a las mujeres que a hombres. Sí. Y efectivamente, también... la patología tiroidea es una patología que cuando aparece en hombres casi siempre tiene relación con nódulos que hay que hacerle la punción de aspiración y que a veces pues digamos que es más una patología de tipo maligno. O sea que en la mujer pues una patología mapanal, digamos que es
o bien un bocio normotiroideo o hipotiroideo, o bien un hipotiroidismo sin bocio, que entonces digamos que... Y no retrasar la consulta al médico de atención primaria, doctor, o sea, no dejarlo para mañana, para después, porque... Para mañana, para el otro, hasta que no se sabe cuándo, no, hay que acudir lo antes posible desde que te encuentres los primeros síntomas o te des cuenta. Es que en realidad date cuenta que si no aumenta la glándula y los síntomas que tú tienes no los relacionas con un posible estado hipotiroideo, o bueno, el hipotiroideo sí, porque se nota mucho, las personas se aceleran mucho, pero en el hipotiroideo no, porque simplemente vas quedando más lenta, más gordita, más así, y se va, digamos que va entrando dentro de lo que es la vida normal, ¿no? Sí, porque a lo mejor dice, se casa, tiene hijos y empieza a aumentar de peso, pero no lo asocia... Exacto, efectivamente. Tiene un hipotiroidismo, pero no lo asocia a la glándula del tiroides. Y teniendo antecedentes, a lo mejor su abuela o bisabuela tenía también, pero que tampoco lo sabía, porque sabía. A lo mejor si no tenía bocio, pues no, nunca se hacían las hormonas. Pues nada, lo dejamos aquí, doctora, hasta la próxima semana. Gracias a ti. Espero que la entrevista con la doctora Catalina Cárdenas, que hoy hemos hablado de la patología del tiroides, haya sido de su interés. Muy buenos días, Gran Canaria.